Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una deliciosa receta que son hamburguesas. Sencillas y deliciosas, hamburguesas caseras. Entonces, conforme vaya pasando, les iré mostrando los ingredientes de esta receta y los voy a dejar al final en la descripción del video. Para empezar, aquí tengo una libra de carne molida de res. Ahora, aquí la cantidad de carne va a depender de cuántas hamburguesas vamos a hacer. Yo voy a hacer 4. Entonces, a esta carne molida, le agregué consomé de pollo, consomé de res y otras especias. Ustedes pueden utilizar las especias que deseen para darle sabor a la carne. Una cebolla pequeña y unas ramitas de hierbabuena, porque le va a dar un sabor bastante delicioso. En otras ocasiones he hecho la carne sin la cebolla y la hierbabuena, pero en esta ocasión lo voy a hacer así. Entonces ahorita ya lo mezclé todo, voy a preparar las tortitas y les muestro el siguiente paso. Aquí está, amigos, ya tengo mis 4 tortitas, ya están listas, miren qué bonitas se ven. Entonces ahorita las voy a llevar a la nevera por una media hora aproximadamente, para que se pongan un poco duritas. Y eso me va a ayudar a que cuando las vaya a colocar al aceite, pues se mantengan firmes. Entonces una media hora más o menos. Y continuamos. Amigos, entonces continuando, aquí tengo unas laminitas de tocino y salami. Y las voy a llevar ahorita a freír para después colocar las tortitas. Entonces continuamos. Amigos, aquí está. Es una aroma. Entonces vamos a retirar. Y ahorita las tortitas las tuve aproximadamente 40 minutos en la nevera. Entonces aquí está. Y ahí están. Ahí las vamos a dejar. Yo las dejo como unas 7-8 minutos por lado, para que estén bien cocidas. Y ya estaríamos. Entonces aquí tengo toda esta delicia. Miren qué rico huele. Aquí está. Entonces las voy a freír. Y cuando esté listo, pues ya les muestro el siguiente paso. Entonces aquí está ya. Les di aproximadamente 7 minutos de cada lado, pero siempre tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a quemar la carne. Vean ustedes, esto es una delicia porque la hierbabuena le da un perfume exquisito a la carne o a todo lo que comamos. Entonces esto ya está. Entonces las voy a cubrir con este queso. Yo lo conozco como queso Kraft. Aquí. Entonces se van a fusionar, el queso va a envolver a la tortita y va a terminar de es una delicia. Entonces ahorita voy a preparar las verduras que van a ir y continuamos. Amigos, este es el resultado. Realmente le eché tantas cosas, siempre lo hago y siempre mi esposa me dice, es que le agregan mucho. Y le eché, es que le he hecho bastante verdura.
Y así está, tuve que partirla a la mitad porque no creo que pueda comérmela así entera. Tuve que partirla a la mitad. Entonces, lo que le agregué fue lechuga, cebolla y tomate. Puse a calentar el pan. Aquí está, como les contaba, la tortita fusionada con el queso. Fíjense que este es interesante porque a mí nunca me gustó la lechuga, pero cuando me casé con mi esposa, pues hubieron muchas cosas que no me gustaban que ahora me encantan. Y una de ellas es la lechuga. Le echo mucha lechuga. Entonces, lo interesante también de esto es que como son caseras, nosotros podemos prepararlas a nuestro gusto. Podemos agregar o quitar lo que nos gusta o no nos gusta de las hamburguesas que venden en los restaurantes de comida rápida. Entonces, yo aquí agregué ciertas cosas que no aparecen en estos restaurantes. De hecho, hay ocasiones donde he agregado un huevo estrellado, pero ahorita se me acabaron, entonces por eso no lo agregué. Entonces este es el resultado final. Está delicioso, amigos. Así que los invito a que preparen estas deliciosas eh, hamburguesas caseras. Y obviamente, pues como les digo, ustedes pueden agregar o quitar lo que consideren, ¿no? Entonces, ahorita voy a preparar la otra. Y este es el resultado. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Y se me olvidó contarles que los vamos a acompañar con papitas de la tienda, de los sobres. Y otra cosa que se me olvidó comentarles es que al hacer esto, y como está uno en su casa, se puede manchar, porque yo siempre me mancho. Yo tengo barba, entonces ahorita mi barba va a cambiar de color. Pero es que vale la pena. Entonces, hasta luego, amigos.